Buenos días, Dios te bendiga, iglesia. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas, niños, jóvenes y adultos. Tercera Asamblea de Dios, Fuente de Poder. Si hay algún amigo, alguno que todavía no ha aceptado al Señor, le invito que también pueda ver esta grabación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Susan Pilar Sosa, maestra de escuela bíblica. En esta oportunidad haremos una reseña o resumen de lo que es la lección 4 del capítulo 7 de Daniel, del libro de Daniel. Es importante que usted tenga a mano sea la Biblia, el guía o el maestro para que pueda ir conmigo al libro de Daniel. Cuando digo una reseña o un resumen, que eso es lo que se va a dar aquí en esta mañana, es porque aunque querramos darlo todo completo, es muy largo el capítulo 7 y es muy larga la explicación, pero sin embargo, encima de todo eso, tenemos un tiempo muy limitado en lo que es el internet. Así que nada, vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lección 4, ¿verdad? Tema: la profecía acerca de los 4 imperios. El texto lema: el reino eterno de Cristo triunfará sobre todos nosotros, sobre todas las naciones y lenguas. El versículo clave de Daniel está en Daniel capítulo 7, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. La lección, el capítulo 7 del libro de Daniel, vamos a ver la visión profética de la historia humana que se extiende desde el tiempo de Daniel hasta el reinado futuro de Cristo. En la tierra por 1000 años, como tal la lección, nos impulsará a profundizar en la profecía de los últimos tiempos. Punto número 1. La visión de las 4 bestias. Un león, un oso y un leopardo. Vamos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 6, perdón. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias diferentes, grandes y diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en pie sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves. En su espalda tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Así dice el sueño de Daniel. La visión de las 4 bestias. Es importante, el que tiene el libro del maestro, tener en cuenta, dice al principio, es importante tener en cuenta la línea de tiempo del libro de Daniel. Al comenzar un estudio del capítulo 7. La visión de Daniel nos lleva desde el final del gobierno de Belsasar, según la lección 3, que no es más que el capítulo 5, hasta el primer año de su reinado, en el capítulo 7. ¿Por qué nos dice que hay que tener en cuenta bien los tiempos? Le digo, porque el libro de Daniel no fue escrito cronológicamente. No fue escrito 1, 2, 3, 4. No, así no.
Dice que el autor fue Daniel y Daniel habla desde una perspectiva profética. Me explico. El capítulo 5 habla del final del reinado de Belsasar, pero el capítulo 7 habla del inicio del reinado de Belsasar. O sea, debería de ser, según nosotros como humanos, ¿verdad?, que estamos acostumbrados, debería de ser que el capítulo 5 iniciar con el inicio del reinado de Belsasar y el capítulo 7 revelar el final del reinado de Belsasar. Pero el versículo 1 dice, hermano, en el primer año de Belsasar, aproximadamente en el año 553, decimos siendo siempre aproximadamente porque cada Biblia, hermano, muchas veces no concuerdan la fecha, pero cada una tiene una aproximación. Dice aquí, 14 años antes de la caída de Babilonia, Daniel tuvo este sueño y vio visiones. El tiempo de la visión fue señalado, dice, en el primer año de Belsasar. Dice, estaba gobernando Belsasar. Contempla Daniel en esta visión los mismos 4 reinos impíos y el reino decisivo de Dios, que Nabucodonosor había soñado en el capítulo 2. En el sueño el rey veía una estatua que era muy grande. La imagen de varios metales, 4 bestias, naciones designadas. La cabeza de oro que representa el león no era más que Babilonia o el mismo Nabucodonosor. Pechos, brazos de plata, el oso, el imperio medo-persa. Vientre y muslo de bronce, el leopardo, el imperio greco-macedonia. El número 4, del sueño de Nabucodonosor. Piernas de hierro, pies de hierro y arcilla. Bestia compuesta por Roma, o sea, Roma, que era el mismo sueño de Daniel 50 años más tarde. Aproximadamente Daniel en el capítulo 7, cuando vio las visiones y soñó, ya Daniel era aproximadamente un anciano. Daniel dijo, miré yo en mi visión de noche, y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los 4 vientos se desataron en el gran mar, es decir, en el mar Mediterráneo. El significado de los vientos hablan de muchedumbre, de naciones, de propaganda, de opinión pública, de disturbios. Habla de multitud y de naciones. Pero los impíos, me gusta como dice Isaías en el capítulo 57, versículo 20, y dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Tanto Nabucodonosor, un hombre impío y altanero y vanidoso, él entendía que todo lo que él tenía y había hecho era por su propia fuerza. Él no entendía que Dios era soberano y que Dios da poder, pero que también a él le gusta que le den la gloria. Y Nabucodonosor no entendía, aunque ya había hombres y mujeres de Dios en aquel tiempo que predicaban la palabra. Y él había visto a Daniel en el foso de los leones. O sea que ya él tenía prueba de que Dios existía. Dice, y estos 4 vientos que representan fuerzas espirituales que actúan en lugares celestiales y afectan a naciones impías y eventos. Por esto dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y usted lo va a leer en su casa porque el tiempo mío es muy limitado, pero concuerda perfectamente con lo que estamos leyendo acerca de los impíos y de los hijos de desobediencia. Como era Nabucodonosor, el reino medio persa o el imperio medio persa, Alejandro Magno y así sucesivamente. Y dice, y 4 bestias grandes de diferente la una de la otra subían del mar. Así que vemos al león, al oso y al leopardo. Estas bestias representan los reinos formados por muchos pueblos, naciones y lenguas. El león
león con las alas de águila representan a Nabucodonosor. Ya estamos en el capítulo 7. Acuérdense que Nabucodonosor y Daniel soñaron el mismo sueño. Lo que pasa es que en el tiempo de Daniel se había como expandido más y era más visto el sueño. De manera que Daniel lo pudo entender más rápido, aunque dice que Daniel se turbó y en gran manera. El león representa a Nabucodonosor, símbolo de fortaleza y velocidad. Representaba a Babilonia. Nabucodonosor tenía la habilidad de desplazar a sus ejércitos rápidamente con estrategia. Fue lo que lo llevó a conquistar el poder mundial. Fue lo que también lo llevó a conquistar a Israel y a Judá. O a Jerusalén y a Judá. Perdón. El imperio medo-persa, la segunda bestia o el oso, que representaban al imperio mundial de Media y Persia. Correspondía a los brazos de plata de la imagen de Nabucodonosor, como se levantaba sobre uno de sus costados. La imagen es ambidiestra, pero golpeó con el fuerte brazo izquierdo de los medo-persas, conquistando a Babilonia. Después continuó su acción con un fuerte golpe del brazo derecho. Los persas que conquistó a Egipto y al resto del mundo que había estado conquistando por Babilonia. Dice que también que en su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas. Estos fueron tres reinos que constituyen el reino al imperio, o sea, a Babilonia, Lidia y Egipto. Y le fue dicho, levántate y devora mucha carne. O sea, mucha carne es mucha gente, muchos pueblos, muchas naciones. El ejército de los medo-persas avanzaba pesadamente como un oso. Sabemos que los osos, hermanos, lo que hemos visto por televisión, ¿verdad? Porque en nuestro país caluroso esto no se anda viendo, a menos que usted no vaya al zoológico, y yo creo que ya en estos tiempos no hay. Dice, aquí en el país, por supuesto, dice que avanzaba pesadamente porque el oso, hermano, tiene la fuerza, el peso tan fuerte que cuando pisa se siente como un fuerte, una sordera que usted no puede escuchar, que le impacta de tal manera que todo el que está tiene que correr, hermano, porque lo que se avecina es muy fuerte. Dice también la tercera bestia, emblemático del imperio griego de Alejandro Magno, el leopardo o la pantera, que salta de forma imprevista sobre su presa indefensa. Representa al imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. Tenía 4 alas de aves. Este detalle acentúa más la capacidad de Alejandro Magno de desplazar su ejército con rapidez y golpear repentinamente. En comparación, habría hecho parecer el ejército de Nabucodonosor como nada. Las naciones poderosas que han obtenido un dominio mundial han desarrollado la capacidad de desplazarse y atacar con gran rapidez a todo el que está a su paso, sin importarle, hermano, nada. Las 4 cabezas del leopardo o la pantera describían la división del imperio de Alejandro en el momento de su muerte, cuando tenía unos 30 años de edad. Babilonia ya había caído en medio de ello, de una orgía. Había caído en medio de una orgía de ebriedad y de desenfreno. Así también le sucedió a Alejandro Magno en poco tiempo. Mucho tiempo después, pero hablando en el tiempo temporal de los reinos terrenales. Después de la muerte de Alejandro, 4 de sus generales se dividieron los reinos, porque ninguno podían sostenerse, ¿verdad? Podían sostener los 4 reinos. Casandro se hizo cargo de Macedonia. Limasco tomó Asia Menor. Seuluco se quedó con Siria, de la cual surgió el cuerno pequeño. La escena caótica y siniestra en Daniel capítulo 7, versículo del 1 al 6, puede hacer que algunos piensen en nuestro mundo tumultuoso de hoy. Sabemos que para el Señor, hermano, no hay nada imposible, pero hay cosas que tienen que pasar. Cosas por las cuales se desata la ira de Dios.
pecados, orgías, hombres impiadosos llenos de maldad, por lo cual Dios tiene que desatar su ira. Dice la cuarta bestia, Roma, del versículo 7 al versículo 8, y usted lo va a leer en su Biblia. Encontramos que la cuarta bestia no es como las tres primeras, no se asemeja a ningún animal, sino que esa es descrita como espantosa y terrible en gran manera. Tenía unos dientes grandes. Es lo que Nabucodonosor veía en el capítulo 2, versículo 40, de pierna de hierro. Esta descripción corresponde a la descripción de los pies de la estatua del capítulo 2, que tiene 10 dedos en parte hierro y en parte barro cocido. El hierro dividido hacía el reino sea en parte fuerte y en parte frágil. Los 10 cuernos representan al reino dividido, que se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegaron el uno del otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. El cuerno pequeño dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos anteriores, y he aquí que en este cuerno había ojos como de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. Hasta ahora hemos ido viendo reinos que concuerdan con la base que se estableció en el capítulo 2. Pero en este capítulo vemos aparecer un nuevo reino en el esquema cronológico de Daniel, el cuerno pequeño, que pertenece al anticristo. Pero sigamos viendo, hermano. En la descripción se establece que este reino surge cronológicamente después de 10 cuernos. En el mismo territorio geográfico, muchos eruditos concuerdan que es Roma, ya que crecía entre ellos hasta que finalmente llegó al poder cuando delante de él fueron arrancados. Los cuernos anteriores que indica este reino ejerce poder político, al igual que el resto de los otros reinos. Este reino es mucho más feroz que a los demás, aplastando todo lo que está a su paso y todo lo que se le opone. En este caso, el pueblo de Dios. Muchos eruditos consideran que este cuerno pequeño es el anticristo. Pero vendrá uno que será en el reinado milenial, que será el reino de Cristo. Sin embargo, debido a la condición pecaminosa del hombre, incluso un gobierno con las mejores intenciones no puede lograr una verdadera paz en el mundo. Dios le dio esta visión a Daniel en medio de su cautividad para ayudarlo a él y a todo el pueblo de Dios, para reconocer que Él tiene pleno dominio y control de cada acontecimiento en la historia, y que en medio de la tribulación no estamos solos, Dios está con nosotros. Los reinos de la tierra, hermano, establece la palabra del Señor, son temporales, pero el reino de Dios es eterno. Este no se desbaratará, sino que permanecerá para siempre. El anticristo, que está en el versículo 15, el versículo 19, 17, 19 y 26, dice: el anticristo es visto como arrogante y desafiante, desatando una feroz guerra contra el pueblo de Dios. Pero después de esto, el anticristo será arrojado, juzgado y destruido. La esperanza en medio de las pruebas, según Daniel capítulo 7, 18, 27 hasta el 28. En el versículo 15, Daniel dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron en gran manera. Yo soy de la que creo, hermano, que ningún hombre de Dios, ningún siervo de Dios, ningún cristiano sueña por soñar. Si usted está soñando algo, hermano, ore para que el Señor le dé la dirección. A veces no son sueños para este tiempo, a veces son para un tiempo más largo y decisivo, como soñó Daniel en el siglo VI, hermano, pero que ahora en el 2020 y más allá, hermano, lo veremos, porque es para el futuro también. Aunque todas estas fuerzas, aún usted y yo no lo veamos, están trabajando. Dice: no era para menos, no era un sueño y visiones cualquiera. Eran profecías que habían acontecido en el capítulo 2, pero también en el capítulo 7.
Aleluya. Por oscuro que esté, hermano, la noche, al final del camino, siempre hay una luz. Por eso, hermano, aquí en el versículo 9, del 9 hasta el 12, dice, el reino de Dios triunfa sobre todos los reinos. Se pronuncia el juicio. Aleluya. Para aquellos como que estamos esperando en el tiempo de nuestro Señor. Cristo ha de venir, hermano. Aquí viene una versión poética de la visión, en la que los tronos son derribados, anuncia el quinto reino, la última manifestación de poder en este mundo. El pasaje poético se abre nada más que con el anciano de días, que ocupa su asiento. El anciano de días es Dios, el Padre. Su vestido blanco y su cabello blanco representan su pureza, su santidad y su sabiduría. En Ezequiel capítulo 1 podemos ver quién es el anciano de día, o más o menos quién es y quién puede ser el anciano de día. Sus tronos y sus ruedas están en llamas, una llamarada emanada también constantemente de su trono. Emana también constantemente de su trono. Una multitud le asiste, todo está en orden. Entonces se abren los libros. Abraham reconoció a Dios como juez de toda la tierra. El Salmo 9 y 10, 9, versículo 9 y 10, dice David, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y lo que en él confía, hermano, no seremos avergonzados. A medida que su visión continuaba, Daniel vio que uno como un hijo de hombre llevaba con las nubes del cielo a la presencia del anciano de días. El anciano de días otorga un reino al hijo del hombre. Dice, y le fue dado dominio, como el texto lema. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Esto es referencia al reino milenial de Cristo. El anciano de día es el Señor nuestro Dios, que hizo los cielos y la tierra. El Hijo del Hombre representa al que murió por nosotros en la cruz del Calvario, al que tiene poder sobre la vida y la muerte, aquel que vino y murió por ti y por mí. Estamos pasando tiempos angustiosos. Estamos viendo que estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que la gente no tiene piedad y que aún los que están a nuestro lado muchas veces, hermano, no hacen maldad, pero hay un día que será el juicio, que se establecerá el juicio de Dios, el reino del Señor aquí en la tierra. Y será un día tormentoso para aquellos que han hecho maldad y para aquellos que no se arrepienten. Pero nosotros, para el pueblo de Dios, que ha creído a su anuncio, que ha sido llamado a su presencia y estará cuando la trompeta suene en aquel día. Hermano, esto será como un abrir y cerrar de ojos, pero Cristo viene, hermano. Si tu amigo ha escuchado por coincidencia este video, como algunos videos de nuestra congregación, te hago el llamado desde aquí, desde mi hogar. No podemos salir por la pandemia, pero la iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios. La iglesia soy yo y la iglesia son nuestros hermanos. Te pido que en esta hora, si puedes, haga esta oración de arrepentimiento. Si has sentido en tu corazón que Dios está hablando a tu vida, si has sentido y has visto cómo está el mundo, te pido que haga esta oración conmigo. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo para adorarte y para bendecirte. Señor, mira a un amigo, Señor, pero mira a cualquier hermano que esté en dificultad. Tú eres y has sido, Señor, el único Dios de generación en generación. Señor, te aceptamos como nuestro Dios y Salvador, y suficiente Salvador. Fuiste tú quien moriste en la cruz del Calvario. Por eso en este momento te hago dueño y Señor de mi vida como único Dios. Muchas gracias, Señor. Los que están enfermos, Señor, te pido que traigas sanidad y salud. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana Susan Pilar Sosa, con Dios y contigo. Espero que de verdad lo estudie porque es necesario. Dios te bendiga.